En esta entrevista abordaremos un tema de vital importancia como es la escasez de medicamentos para pacientes de cáncer en tiempo de pandemia. En esta oportunidad, una paciente nos contará su experiencia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy contamos con la participación de Santos Cotrinas, la cual viene a hablarnos un poco acerca de su experiencia durante lo que fue el proceso para conseguir medicamentos en la época de pandemia. ¿Cómo estás, Santos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tiempo de la pandemia fue un poco difícil para mí porque estaba en un tratamiento oncológico y tenía que conseguir mis medicamentos para las quimioterapias que no se podía conseguir. Me mandaban de un hospital a otro hospital y no había. Yo llegaba al hospital, me decían, no llegó, no hay medicamento. Unos me decían, los laboratorios no están haciendo medicamentos, otras vueltas me decían, el gobierno no está dando los medicamentos. Total, no lo podía conseguir por ninguna parte, ni en el privado, ni en el estatal. Así que prácticamente fue muy difícil encontrar mis medicamentos. Pastillas, inyecciones, fue difícil el tratamiento en plena pandemia. ¿Y qué medicamentos eran los que necesitabas? ¿Te acuerdas? Yo, sí, hasta ahora me acuerdo, es el Paclitaxel. No lo puedo declarar mucho, pero es el Paclitaxel que era para las quimioterapias, que tenía que conseguir 400 miligramos, pero cada ampolla venía de 100 miligramos y yo me tenía que conseguir 400 miligramos y era muy difícil. Tuve que ir nuevamente a consulta con el doctor para que me cambie el medicamento. Igual, no podía conseguir ningún medicamento. Hasta a veces hasta un taxista comentando con el taxista me llevó al mismo laboratorio, llegué al mismo laboratorio y no había, me decía que no estaban produciendo y era muy difícil conseguirlo. La escasez persistente la dejó sin poder acceder al tratamiento necesario durante su proceso oncológico. En aquel entonces, Santos también enfrentó dificultades para obtener otros medicamentos como el reactivo para su hemograma. La espera y la incertidumbre se mantuvieron mientras aguardaba una llamada para poder conseguirlo. En esos tiempos de necesidad, el acceso a medicamentos era esencial, ya que resultaba fundamental para la salud y el bienestar de los pacientes. Santos se encontró con numerosos obstáculos en su búsqueda para conseguir su medicamento vital, tanto en el Hospital 2 de Mayo y en Coyique. Todos me mandaban al hospital 2 de mayo, me mandaron por Coyique, también me fui a Coyique en pleno tratamiento que yo estaba de conseguir el medicamento. No lo pude conseguir y nunca lo pude conseguir. Y ahora también, ahora igualito. Por ejemplo, tengo para hacerme ¿cómo se llama? Para hacerme un hemograma que tengo que conseguir el reactivo y no hay ese medicamento reactivo y afuera me dicen que no hay, que está caro, no lo puedo conseguir y en el hospital, en Linen, no hay ese medicamento. Y Mm. estoy esperando, es que me llamen y conseguir. Santos, en pleno tratamiento oncológico, se encontró con una dolorosa realidad, la escasez de medicamentos esenciales. Desde el Hospital 2 de Mayo hasta el Hospital de Coyique, las respuestas eran las mismas. No había disponibilidad. En su búsqueda desesperada, las explicaciones se contradecían entre lo que era la falta de producción de los laboratorios y la falta de apoyo gubernamental. Esta era la cruda realidad de aquellos que luchaban por acceder a los medicamentos vitales en los momentos de crisis como la pandemia. En el hospital 2 de mayo yo llegaba y me decía, señora, ya terminamos. No hay. Se ha comprado poco. No había. No había medicamento. Decía, se terminó. Entonces me dice, ¿saben qué, señora? Hay en el hospital Coyique. Me fui al hospital Coyique. Me dijeron, no hay, no, hace un mes no estamos comprando. Me decían, y yo le preguntaba, ¿y por qué? Unas, como te digo, unas me decían, no, los laboratorios no están fabricando, otros me decían que el gobierno no está dando los medicamentos, porque como yo en los hospitales nacionales, Ujú. me decían, el gobierno no está dando el dinero para comprarlo,
y no, y entonces yo me fui acá por no me acuerdo, por acá por la universitaria hay una clínica oncológica también, y me fui, sí tenían, pero no me querían vender, porque me decían que tenían solamente un stock para sus pacientes, porque ahí me dijeron que los laboratorios no estaban fabricando. Santos se enfrentó a varias dificultades para obtener el medicamento durante su proceso de quimioterapia. A pesar de sus múltiples intentos y cambios en la medicación, no logró encontrar el suministro necesario en ese momento. Finalmente, una llamada del hospital le informó que el medicamento había llegado, permitiéndole completar su tratamiento. Sin embargo, esta experiencia nos resalta los persistentes retos que existieron en el exceso de medicamento durante el tiempo de pandemia, revelando lo que fue la escasez y obstáculos en el sistema de salud de nuestro país. No lo pude conseguir, no lo pude conseguir, dejé de hacer una quimioterapia, dejé de hacer, tuve consulta con el doctor, nuevamente me volvió a recetar otro medicamento y me fui nuevamente hasta igualito, me conseguí, no había, ahí me recetaron el Dolopaclazitán, me recetaron vuelta para la quimioterapia y tampoco lo conseguí, hasta que ya el doctor esto vino, ya cuando me llamó el mismo hospital, me llamaron diciendo que ya hay medicamento. Y ahí recién terminé de hacer mis quimioterapias. Ah, o sea, el hospital mismo te llamó y Sí, te dijo que ya estaba sí, disponible. cuando ya el medicamento ya llegó, porque siempre me decían, pues los doctores, cuando haya la medicina, nosotros mismos los llamamos. Y cuando ya hubo los medicamentos, me acuerdo de una quimioterapia que estaba ahí, y justo se fue una del Ministerio de Medicina, se fue, estaba el INEN, estábamos ahí en la sala del INEN, se acercó, yo me acerqué a la misma jefa, me acerqué, le dije, yo necesito, y ella me dijo, que no te preocupes, que tal fecha va a salir, y nunca salió. No Mm. había, es así, la medicina es bien difícil conseguir en el estado por el momento, por ejemplo, ahorita no hay medicamentos, no hay medicamentos, sufrimos por eso. A pesar de que el medicamento finalmente llegó, Santos tuvo que enfrentar la difícil situación de haberse perdido 2 sesiones de su quimioterapia durante la pandemia debido a la falta de suministros. En la actualidad, la escasez de medicamentos continúa siendo un problema. Esta experiencia personal revela los obstáculos que enfrentan los pacientes en la búsqueda de tratamientos vitales, donde emergencias médicas y decisiones del gobierno pueden afectar su acceso a la atención necesaria. Una historia que resalta lo que es la importancia de abordar los desafíos en el suministro de medicamentos para garantizar una atención médica efectiva. En mi caso sí llegó, pero sí llegó como ya me faltaba, yo hice varias, como 18 quimios, y me faltaba una nomás ya. Ah, con razón, tal vez fue por eso. Fue por eso que ya me faltó una más, ya no sé. Ahorita no sé cómo estará. Por lo que yo te cuento ahorita, por ejemplo, ahorita esto no hay medicamento también. Pero sí en la pandemia sí lo pasé feo. 2 quimioterapias no me hice por los mismos medicamentos, por la misma pandemia que no estaban haciendo. Mm. Unas me decían que no hacían, otros me decían que el gobierno no compró. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y quisiera agradecerte, Santos, por haber compartido tu experiencia acerca de lo que fue el proceso para conseguir medicamentos en la época de pandemia. De nada, joven Manuel. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad.